Su señoría, ella ni siquiera sabe qué día es. Apenas puede vestirse. Mi madrastra lo dijo sin pestañear. Se sentó a 1 metro de mí en esa sala de audiencias, luciendo la tarjeta de crédito de mi difunto padre en su muñeca, un reloj Cartier que él le compró hace 2 navidades, y le dijo a un juez que yo era mentalmente incompetente. No me inmuté, no lloré. Crucé las manos en mi regazo y conté en silencio. 14. Ese era el número de días que le quedaban antes de perder todo lo que había robado a mi familia. Sé honesto conmigo. ¿Alguna vez te has sentado en una habitación llena de personas que supuestamente te aman y has visto cómo todos ellos creían una mentira sobre ti? Deja un comentario si conoces esa sensación exacta. Quiero saber cuántos de nosotros hemos pasado por esto. Porque esa mañana, en la sala 4B del Tribunal de lo Civil de Madrid, estaba rodeada de personas que compartían mi apellido y ni una sola de ellas estaba de mi lado. Mi madrastra, Isabel, había estado en mi vida desde que tenía 11 años. Se casó con mi padre 8 meses después de que mi madre falleciera de cáncer de páncreas. Ella apareció con mechas rubias, una licencia de agente inmobiliario que nunca usó y una sonrisa que podía encantar hasta a una serpiente. Mi padre, que en paz descanse, era un buen hombre ahogándose en el dolor. E Isabel le lanzó una cuerda que resultó ser una correa. Durante 17 años ella lo manejó. Lo aisló de su hermano, de sus amigos de la universidad, de cualquiera que pudiera haberle dicho la verdad, que Isabel no lo amaba. Isabel amaba su cartera de inversiones, amaba la casa de 4 habitaciones en La Moraleja, amaba la casa de campo en Segovia. Amaba los dividendos trimestrales del Fondo de Inversión Inmobiliario Comercial que mi abuelo había construido desde cero en 1974. Y luego, hace 14 meses, mi padre sufrió un derrame cerebral. Murió en la UCI del Hospital La Paz a las 6:47 de un martes por la mañana. Yo estaba tomando su mano. Isabel estaba en la sala de espera, con su teléfono, llamando a su asesor financiero. Descubrí 3 cosas la semana después de su funeral. Primero, mi padre había actualizado su testamento 18 meses antes de morir. Le dejó la casa a Isabel, pero el fideicomiso, aproximadamente 4.2 millones de euros en propiedades comerciales y cuentas de inversión, me lo dejó íntegramente a mí. Segundo, Isabel había sabido de este cambio durante exactamente 4 meses porque había revisado su escritorio mientras él estaba en una cita de cardiología y encontró el borrador. Tercero, y esto fue lo que lo cambió todo, Isabel había pasado esos 4 meses desviando lentamente dinero de la cuenta operativa del fideicomiso. No eran grandes cantidades, 5.000 euros aquí, 8.000 euros allá. Suficiente para financiar un estilo de vida que sabía que estaba a punto de terminar, pero no lo suficiente como para activar una auditoría automática. Para cuando mi padre murió, ella había movido poco más de 310.000 euros a cuentas que yo no podía ver. Ahora, esto es lo que la mayoría de la gente haría. La mayoría de la gente gritaría. La mayoría de la gente contrataría a un abogado, presentaría una demanda, publicaría al respecto en las redes sociales y llamaría a todos los miembros de la familia en la guía telefónica. La mayoría de la gente reaccionaría. Y eso era exactamente lo que Isabel estaba esperando, porque Isabel no solo robó dinero, Isabel tenía un plan. Si yo reaccionaba emocionalmente, si hacía acusaciones, si me descontrolaba delante de la familia, ella señalaría mi comportamiento y diría: mira, está inestable, está paranoica, no está en condiciones de administrar una fortuna. Ella necesitaba que yo pareciera loca. Esa fue la segunda fase del robo. Primero, tomas el dinero. Luego, tomas la credibilidad. Sin credibilidad, nadie te cree cuando dices que el dinero ha desaparecido. Es una jugada directamente sacada del manual del narcisista. No solo te hieren, lo preparan para que cuando intentes contárselo a alguien, parezcas demente. Así que no reaccioné. Hice lo contrario. Me volví invisible. Me mudé del apartamento que mi padre me había estado ayudando a pagar a un estudio en Malasaña que costaba 800 euros al mes. Conduje mi viejo Seat Ibiza de 10 años. Vestía vaqueros y camisetas. No le conté a nadie lo que había descubierto. Asistía a las cenas familiares. Le sonreía a Isabel al otro lado de la mesa. La dejaba acariciarme la mano y decir: tu padre habría querido que nos mantuviéramos unidas, cariño, y cada noche,
Después de que todos se iban a casa, me sentaba en la mesa de mi cocina con un portátil y una taza de café solo, y rastreaba cada euro que ella había tocado. Verás, esto es lo que Isabel no sabía sobre mí. Ella pensaba que yo era una analista de nivel medio en una firma de contabilidad, un trabajo aburrido, una chica aburrida, una vida aburrida. Lo que no sabía era que había pasado 6 años trabajando en auditorías forenses para una firma especializada en detección de fraudes. Había ayudado a la Hacienda a construir casos contra personas mucho más inteligentes que Isabel. Toda mi carrera se trataba de seguir el dinero a través de pasillos oscuros hasta que encontraba la habitación donde se escondía. Ella no estaba robando a una hija afligida, estaba robando a alguien que hacía esto para vivir. Pero necesitaba más que pruebas. Necesitaba que ella se ahorcara con su propia soga, así que la dejé seguir robando. Observaba las transferencias en tiempo real. Documentaba cada una con marcas de tiempo, direcciones IP e identificadores de dispositivo. Cotejé las cuentas de destino con los registros corporativos en Andorra, Gibraltar y Malta. Había establecido 3 empresas pantalla, siempre 3, como enseñan en esos seminarios de estafa. Una se llamaba Propiedades Cielo Azul SL. Otra era Consultoría Horizonte Golf. La tercera, y esta casi me hizo reír, se llamaba Gestión Patrimonial Legado. Llamó a su vehículo de robo legado. La ironía era tan espesa que uno podría ahogarse en ella. Durante 5 meses observé, recopilé, construí un expediente que haría llorar de alegría a un fiscal federal, y esperé. Entonces Isabel hizo su movimiento. Presentó una petición de tutela de emergencia, alegando que yo estaba mentalmente incapacitada e incapaz de administrar el fideicomiso. Trajo a un psicólogo, un hombre llamado Dr. Cuare. Emilio Salas, quien resultó ser el compañero de golf de su novio, y presentó un informe que había escrito sin siquiera examinarme. Me diagnosticó trastorno disociativo grave y deterioro cognitivo basándose en lo que Isabel le había contado por teléfono. Por teléfono. Nunca me conoció. Nunca me hizo pruebas. Escribió un diagnóstico clínico de una mujer que nunca había visto basándose en la palabra de la mujer que la estaba robando. Y así fue como terminé en la sala 4B un miércoles por la mañana de enero, escuchando a mi madrastra describirme como si fuera un electrodoméstico averiado que necesitaba ser desconectado. Ha omitido pagos de facturas, le dijo Isabel al juez Gómez, secándose los ojos con un pañuelo que había arrugado previamente en su bolso para darle efecto. Olvida conversaciones. Me llama a las 2:00 a.m. confundida sobre dónde está. Estoy aterrorizada por ella, su señoría. Le hice una promesa a su padre de que la cuidaría y tengo la intención de cumplirla. Detrás de ella, la galería estaba llena. La hermana de mi padre, tía Carmen, estaba allí con sus 2 hijas. Una mujer que no reconocí, de quien luego supe que era la peluquera de Isabel, traída puramente para ocupar un asiento. Todos asintieron como si estuvieran viendo una charla TED. Isabel los había estado trabajando durante meses, llamadas, almuerzos y mensajes de voz llorosos sobre lo preocupada que estaba por mí. Había convertido a mi familia en una audiencia y ahora les estaba dando la actuación de su vida. Su abogado, un hombre llamado Ricardo Vega, con un traje una talla demasiado ajustada, se levantó y se dirigió al estrado. Su señoría, solicitamos el nombramiento inmediato de la señora Isabel Callaway como tutora temporal sobre los bienes del difunto Roberto Callaway, específicamente el fideicomiso familiar Callaway, para evitar un mayor deterioro financiero causado por la incapacidad de la demandada para administrar sus asuntos. El juez Gómez me miró por encima de sus gafas de lectura. Tenía poco más de 60 años, cabello plateado, con el tipo de rostro que había visto a 1000 mentirosos y estaba cansado de todos ellos. Señorita Callaway, dijo, estas son acusaciones graves. Su madrastra afirma que usted es incapaz de cuidarse a sí misma o de administrar sus finanzas. ¿Cómo responde? La sala quedó en silencio. Isabel se inclinó hacia adelante. Ricardo hizo clic con su bolígrafo. Tía Carmen contuvo la respiración. Todos esperaban el colapso, querían lágrimas, querían confusión. Querían a la niña indefensa que Isabel había estado describiendo. Me levanté lentamente, me abotoné la chaqueta, miré directamente a Isabel, no al juez, no a la galería, a ella. Sostuve su mirada durante 3 segundos completos sin pestañear,
En psicología, eso se llama una exhibición de dominancia. Es lo que haces cuando quieres que alguien sepa, hasta la médula, que no tienes miedo. Luego me volví hacia el juez y dije: «Estoy escuchando, Su Señoría. Solo quiero asegurarme de que mi madrastra haya terminado». No quisiera interrumpirla mientras todavía está bajo juramento. El labio de Isabel tembló. Fue rápido, 1/4 de segundo, pero lo vi. Sintió que el suelo se movía. Todavía no sabía por qué, pero lo sintió. Ricardo se recuperó rápidamente. «Su Señoría, tenemos documentación, registros financieros que muestran un patrón de negligencia y mala gestión». Entregó una carpeta al alguacil. «La cuenta operativa del fideicomiso ha perdido más de 310.000 euros en los últimos 11 meses. Se han expuesto transferencias a entidades desconocidas, sin supervisión, sin registros. Si eso no es evidencia de incapacidad, no sé qué lo es». El juez Gómez hojeó las páginas. Su expresión no cambió, pero su bolígrafo dejó de moverse. Eso es una señal. Cuando un juez deja de escribir, significa que algo llamó su atención. Isabel intervino, incapaz de contenerse. «Ni siquiera revisa sus extractos, Su Señoría. Tuve que encontrar esto yo misma. 300.000 euros perdidos. Y ella no tenía ni idea». «¿Qué clase de persona pierde tanto dinero sin darse cuenta?». La galería murmuró. Tía Carmen le susurró algo a su hija. El peluquero de Isabel negó con la cabeza. En sus mentes, el caso ya estaba cerrado. Pobre chica incompetente. Menos mal que Isabel estaba allí para salvar el día. Dejé que el silencio se prolongara exactamente 5 segundos, el tiempo suficiente para que la sala se acomodara en sus suposiciones. El tiempo suficiente para que Isabel se sintiera segura. Entonces dije: «Su Señoría, ¿puedo acercarme al estrado?». El juez Gómez asintió. Cogí un archivador negro de la mesa. Era grueso, tal vez 200 páginas. Lo había marcado con pestañas de colores. Rojo para registros financieros, azul para forenses digitales, verde para registros corporativos, amarillo para el perjurio. «No solo perdí el rastro de 310.000 euros, Su Señoría», dije, colocando el archivador delante de él. «Observé cada euro salir. Sé exactamente a dónde fue, cuándo fue y quién lo envió». El rostro de Isabel no se movió, pero sus manos sí. Agarró el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Me dirigí a la primera pestaña roja. «Estas son las confirmaciones de transferencia bancaria de la cuenta operativa del fideicomiso», expliqué. «Durante los últimos 11 meses, se realizaron 47 transferencias individuales a 3 sociedades de responsabilidad limitada distintas: Propiedades Cielo Azul, Consultoría Horizonte Golf y Gestión Patrimonial Legado». Hice una pausa y miré a Isabel. Las 3 empresas fueron constituidas en Andorra utilizando un servicio de agente registrado. Los documentos de constitución nombran a un director nominal, pero el beneficiario real, la persona que realmente controla las cuentas bancarias, figura en el archivo confidencial del Registro Mercantil de Andorra. Ricardo se puso de pie. «Objeción, Su Señoría. Esto está fuera del alcance de». Continué. «La beneficiaria real de las 3 empresas pantalla es Isabel María Callaway, mi madrastra». La mujer sentada allí mismo, pidiéndole que le dé el control del dinero que ya ha estado robando. La sala estalló. Tía Carmen jadeó lo suficientemente fuerte como para hacer eco. El peluquero de Isabel pareció querer desaparecer. Ricardo estaba diciendo algo, pero nadie escuchaba. «Eso es una mentira», espetó Isabel, perdiendo los estribos por primera vez. «Ella lo fabricó. Está delirando. Esto es exactamente lo que le he estado diciendo. Está paranoica y se inventa cosas». El juez Gómez levantó la mano. La sala quedó en silencio. Miró a Isabel con una expresión que nunca olvidaré. No era ira. No era shock. Era la mirada de un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba siendo utilizado como un arma. Se volvió hacia mí. «Continúe, señorita Callaway». Abrí la pestaña azul. «Estos son los registros IP de cada transferencia», dije. Cada una de ellas se originó en el mismo dispositivo, un portátil Dell Inspiron, registrado en la red doméstica en la calle Olmos, número 1847. Esa es la dirección de la casa de mi madrastra, la misma casa que mi padre le dejó en su testamento. Ricardo intentó de nuevo.
Su señoría, esta evidencia no ha sido debidamente. Abrí la pestaña verde y seguí, porque no había terminado, y Ricardo lo sabía. Aquí están los extractos bancarios de las 3 empresas pantalla. Notará un patrón. El dinero fluye del fideicomiso, permanece de 30 a 60 días, y luego se transfiere de nuevo a una cuenta de corretaje personal en Banco Santander. Esa cuenta de corretaje está en manos conjuntas de Isabel Callaway y un hombre llamado Francisco del Pino. Miré a Isabel. ¿Le gustaría decirle al juez quién es Francisco del Pino, o lo hago yo? Isabel no dijo nada, su boca se abrió y luego se cerró. Parecía un pez sacado del agua. Francisco del Pino, continué, es un agente inmobiliario con sede en Málaga. Él y mi madrastra han estado en una relación durante aproximadamente 3 años. Comenzó mientras mi padre aún vivía, mientras se recuperaba de su primer episodio cardíaco. De hecho, tengo recibos de hotel, registros de mensajes de texto obtenidos a través de un descubrimiento legal y un contrato de alquiler de un apartamento en la playa de Málaga, cofirmado por ambos. Un apartamento comprado con dinero robado del fideicomiso de mi padre. La galería estaba completamente en silencio. No el silencio incómodo de antes. Este era el silencio de personas que estaban recalculando todo lo que creían saber. Tía Carmen tenía lágrimas en los ojos. No estaba mirando a Isabel, me estaba mirando a mí. Y por primera vez en más de un año, parecía avergonzada. El juez Gómez cerró el archivador. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. Luego se volvió hacia Isabel y Ricardo con una mirada que podría haber congelado el mar Mediterráneo. Señora Callaway, dijo, con voz baja y controlada, ¿presentó esta petición de tutela sabiendo que usted era quien realizaba esas transferencias? Ricardo agarró el brazo de Isabel. No responda a eso. Pero Isabel estaba cayendo en picada. No podía detenerse. No es lo que parece, espetó. Estaba administrando los fondos. Roberto me dijo que lo hiciera. Me dio autoridad antes de morir. Él quería que yo. No lo hizo, dije, y puedo probarlo. Abrí la pestaña amarilla. Esta era la parte que había estado guardando, la parte que convirtió un caso civil en uno criminal. Mi madrastra presentó un documento ante este tribunal como parte de su petición, dije, página 14 de su presentación original. Es una carta supuestamente escrita por mi padre que le otorga a Isabel amplia autoridad sobre el fideicomiso. Tiene fecha de 3 meses antes de su muerte y lleva su firma. Ricardo palideció, sabía lo que venía. Hice que esa carta fuera analizada por un perito forense de documento certificado, continué. El informe del perito está en este archivador. La firma es una copia digital. Fue tomada de un documento diferente, una declaración de impuestos sobre la propiedad de 2023, y pegada en la carta usando software de edición de imágenes. Los metadatos en el archivo PDF de la carta muestran que fue creada 4 días después de la muerte de mi padre en una computadora registrada en el despacho de Ricardo Vega. Ricardo golpeó la mesa con la mano. Esto es indignante. Yo nunca. La carta es una falsificación, dije, mirando al juez Gómez, presentada bajo juramento ante este tribunal como parte de una petición de tutela fraudulenta. Eso no es solo robo, su señoría. Según el artículo 390 del Código Penal Español, eso es falsedad en documento público, oficial o mercantil. Y según el artículo 251, es un delito de estafa que puede conllevar penas de prisión, dada la cantidad superior a 300.000 euros. El juez Gómez miró fijamente a Ricardo durante mucho tiempo. Señor Vega, dijo en voz baja, ¿preparó usted ese documento? Ricardo estaba sudando a través de su camisa. Se podían ver las manchas oscuras extendiéndose bajo sus brazos. No respondió. No necesitaba hacerlo. Los metadatos tenían sus huellas dactilares por todas partes. Isabel se volvió hacia él al instante. Él me dijo que funcionaría. Siseó, señalando a Ricardo. Dijo que nadie lo revisaría. Esta fue su idea. Ricardo se encogió como si le hubieran abofeteado. La alianza se desmoronó en tiempo real. 2 ladrones en un barco que se hundía, cada uno tratando de tirar al otro por la borda. No quería esto, dijo Isabel, volviéndose hacia la galería. Su voz se quebró. Intentaba llorar, pero no funcionaba. La máscara se había caído demasiado. Roberto me iba a dejar sin nada. Después de todo lo que hice por él, 17 años le di a ese hombre, crié a su hija, mantengo su casa, yo.
Usted se quedó con su dinero, dije. Eso es lo que se quedó. El juez Gómez levantó la mano de nuevo, respiró hondo y luego habló con el tono de un hombre que dictaba un veredicto que ya había decidido. Este tribunal no encuentra evidencia de incapacidad mental por parte de la demandada, señorita Callaway. La petición de tutela se deniega con prejuicio. Además, este tribunal remite el asunto del documento falsificado y la petición fraudulenta a la Fiscalía de Madrid para una investigación criminal. Miró directamente a Isabel. Señora Callaway, le sugiero encarecidamente que contrate a un abogado penalista independiente. El señor Vega no podrá representarla, ya que parece ser objeto de la misma investigación. Hizo una pausa. Y señorita Callaway, la más joven. Sí, su señoría. Usted mencionó que las transferencias cruzaron múltiples jurisdicciones estatales. Las empresas Pantalla en Andorra, la correduría en Madrid, el apartamento en Málaga financiado a través de transferencias bancarias interestatales. Sí, su señoría. Él asintió lentamente. Entonces también haré una remisión a la Fiscalía Anticorrupción. Esto puede calificar como blanqueo de capitales y fraude transnacional. El rostro de Isabel se quedó completamente en blanco, no enojada, no asustada, en blanco. La blancura de alguien que acaba de darse cuenta de que la trampa que tendió en realidad estaba tendida para ella. Me senté. Mis manos no temblaban, mi ritmo cardíaco era constante, me sentía como uno se siente al terminar un maratón, agotada, pero lúcida, como si cada kilómetro hubiera valido la pena porque finalmente podía dejar de correr. La sala se vació lentamente. Tía Carmen se acercó a mí en el pasillo. Estaba llorando. Cariño, dijo, no lo sabía. Ella nos dijo que tú estabas. Sé lo que dijo, respondí. No estaba enojada con Carmen. Lo entendí. Los narcisistas no solo manipulan a sus víctimas, manipulan a los testigos. Construyen una realidad alternativa tan convincente que incluso las buenas personas quedan atrapadas en ella. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó. Porque necesitaba que le creyeras, dije. Si hubieras dudado de ella, habría cambiado su plan. Necesitaba una audiencia completa, necesitaba que todos en esa sala asintieran. Esa era la única forma en que se sentiría lo suficientemente segura como para seguir adelante con la petición. Y la petición fue lo único que puso la falsificación en el registro judicial, bajo juramento, donde se convierte en un delito. Carmen me miró fijamente. ¿Planeaste todo esto? Planeé la posibilidad, dije. Hay una diferencia. Salí al sol de enero. Madrid en invierno es extraño. Lo suficientemente frío como para una chaqueta, lo suficientemente cálido como para recordar que la primavera se acerca. Me paré en las escaleras del juzgado y tomé la respiración más profunda que había tomado en 14 meses. 3 semanas después, Isabel fue acusada de 6 cargos: robo de un patrimonio, falsificación, perjurio agravado, obtención de la ejecución de un documento mediante engaño, blanqueo de capitales y un cargo federal de fraude electrónico. Ricardo Vega fue acusado por separado de 3 cargos, incluyendo conspiración y alteración de un registro gubernamental. Francisco del Pino, el novio, fue nombrado co-conspirador no acusado. El apartamento de Málaga fue incautado. La cuenta de corretaje fue congelada. Cada euro en esas empresas Pantalla fue devuelto al fideicomiso. Isabel pagó la fianza. Me llamó desde un número que no reconocí. Casi no contesté, pero algo me dijo que debía escuchar lo que tenía que decir. Arruinaste mi vida, dijo. Su voz era plana, sin lágrimas, sin actuación, solo veneno. No, Isabel, le dije. Construiste una casa en terreno ajeno. Yo solo aparecí con la escritura. Ella colgó. Bloqueé el número. Luego bloqueé 3 números más que intentó la semana siguiente. Los narcisistas no se detienen cuando pierden, solo cambian el ángulo de ataque. Pero yo ya no quería ser un objetivo. Vendí la casa de campo en Segovia. Usé parte del dinero para establecer un fondo de becas a nombre de mi madre en su alma mater, la Universidad Complutense. Mi madre fue una estudiante universitaria de primera generación. Le habría gustado saber que su nombre estaba abriendo puertas para otras mujeres. Me quedé con el fideicomiso. Lo reestructuré, despedí al antiguo asesor financiero que había sido demasiado amigo de Isabel y contraté a un fiduciario que respondía solo a mí. Me mudé de nuevo a un apartamento de verdad.
Adopté un perro, un mestizo de 3 patas rescatado llamado Veredicto, porque pensé que era divertido, y mi terapeuta dijo que el humor era un mecanismo de afrontamiento saludable. Tía Carmen y yo almorzamos una vez al mes. Al principio fue incómodo. Ella cargaba con mucha culpa por creer a Isabel, pero yo le dije lo que mi terapeuta me dijo, que la culpa solo ayuda si la conviertes en algo. Carmen comenzó a ser voluntaria en una clínica de asistencia legal que ayuda a víctimas de fraude mayores. Era buena en eso. Tenía una forma amable de sentarse con personas que habían sido traicionadas por alguien en quien confiaban, probablemente porque ahora entendía la sensación. El caso tardó 11 meses en pasar por los tribunales. Isabel llegó a un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio. Le dieron 6 años de prisión en régimen interno, seguidos de 2 años de libertad condicional sin supervisión. Ricardo obtuvo 3 años y fue inhabilitado. Francisco del Pino cooperó con las autoridades federales y obtuvo 18 meses de arresto domiciliario, lo que, dado que los federales habían incautado el apartamento, significaba que estaba confinado a la habitación de invitados de su madre en Cádiz. Hay una poesía en ese tipo de final que ningún escritor podría haber inventado. El día de la sentencia de Isabel, no fui al juzgado. No necesitaba presenciarlo. No necesitaba el cierre de un tribunal. Ya lo había obtenido el día que me levanté y abrí ese archivador. En cambio, fui a la tumba de mi madre. Está en un pequeño cementerio en el sur de Madrid, bajo un alcornoque que deja caer bellotas cada otoño. Me senté en el césped y le conté todo. Le hablé del fideicomiso, de Isabel, de la falsificación, de Veredicto, el perro de 3 patas. Le dije que la extrañaba todos los días y que estaba enojada porque ella no estaba allí para verme defenderme. Y luego le conté lo que nunca había dicho en voz alta a nadie. Le dije que durante 5 meses, mientras rastreaba el robo de Isabel, mientras construía mi caso, mientras me sentaba frente a esa mujer en las cenas familiares y sonreía, estaba aterrorizada. Todos los días. No era valiente, estaba temblando por dentro. Me despertaba a las 3:00 a.m. con el corazón acelerado, preguntándome si estaba cometiendo un error, preguntándome si ella se enteraría, preguntándome si la familia alguna vez me creería. Pero lo hice de todos modos, no porque sea intrépida, sino porque decidí que tener miedo no era una razón suficiente para dejar que alguien tomara lo que mi padre construyó y mi madre bendijo. La gente piensa que la fuerza es la ausencia de miedo. No lo es. La fuerza es saber que la persona al otro lado de la mesa te está mintiendo a la cara y elegir sentarte allí, cenar y esperar porque sabes que la paciencia es el arma que nunca ven venir. Isabel era ruidosa. Yo era callada. Ella era rápida. Yo era lenta. Ella jugaba para la multitud. Yo jugaba para la evidencia. Y cuando finalmente cayó el telón, la audiencia se dio cuenta de que habían estado viendo al personaje equivocado todo el tiempo. No cuento esta historia para obtener simpatía. La cuento porque en algún lugar, ahora mismo, alguien está sentado en la mesa de la cocina a las 2 a.m., mirando extractos bancarios que no cuadran, preguntándose si está loco. No estás loco, no estás paranoico, y no estás solo. Documenta todo, no le digas a nadie. Y cuando llegue el momento, entra en esa habitación con tu archivador y tus manos firmes, y muéstrales exactamente a quién subestimaron. La paz no es algo que esperas, es algo que construyes, una página a la vez, en una carpeta que nunca ven.